Vamos por ahí, ¿sí? Ahora sí, díganme ustedes qué entendieron. Del gobierno a la gubernamentabilidad. ¿Qué significa? Chan, chan. ¿Qué significa? ¿Qué nos quiere decir? No nos quiere decir nada. La autora, cerramos acá, nos vamos a casa. Bueno, yo creo que no sé cómo, yo la vi en la 34 a la página, porque ahí estábamos discutiendo cuál era el número de la página. Creo que algunos leyeron, no sé si leímos lo mismo o no, pero algunos ponían que eran bueno, sí, algo leímos, no sé. Algo leí. Algo de lo feudal, ¿puede ser? A ver, o nada que ver la página que leí. Lo más importante, hablaba de los feudales, pero ponele que en la modernidad no había, así que como que tenemos que llegar a la modernidad. Bueno, no, yo lo que leí, bueno, a ver, otro. La de la Edad Media. Pasa palabra de ti. Débora. Sí, se metió en Porque una. empieza con cómo sería el gobierno en la Edad Media. Ahí está. Donde el señor feudal era dueño de las tierras y al que arrendaba esas tierras tenía que hacer el trabajo porque se lo ordenaba así. Y en el caso ya de la modernidad, es la iglesia que quiere lograr la obediencia reflexiva, lograr la buena conciencia en la gente. Bien. Y después puse que para producir un estado de gubernamentabilidad, primero tiene que poder conducirse uno mismo y después articularse con otras conducciones, que son, por ejemplo, la que imponen los padres, un maestro, un médico. Bien. Va por el. A ver, arrancaste bien, Pame, porque arranca hablando de los señores feudales, ¿sí? Nada más que explica que en la era feudal, digamos, aquellos a los que se les decía hacer los trabajos, debían hacerlo a costa de castigos, digamos, porque era parte de la relación que se establecía, porque si no, no comían, ¿sí? El poder lo tenía todo detentado el señor feudal. Cuando estamos en la modernidad, y según las características que nosotros estábamos compartiendo de la modernidad, todo estaba organizado de tal manera que debíamos constituir y constituirnos bajo una subjetividad institucional y hasta les diría una meta institución que era el Estado. Bajo el manto de ese Estado nacional se construía esta subjetividad que nos hacía parte de esa sociedad. ¿Cómo lográbamos la construcción de esta subjetividad? La lográbamos porque los sujetos pasaban por las distintas instituciones. Una de ellas, y una de las más importantes, va a ser la institución escolar. Entonces, a través del paso por la institución escolar, se constituye esta subjetividad. ¿Cómo logramos en el espacio del aula, va a decir Dussel y Caruso, que esa subjetividad se constituya como queremos, como debe ser moldeada? Y ahí es donde ellos dicen se materializa en el espacio y el tiempo que se destina específicamente y en la estructura de la comunicación. Bien, y a eso se le suma en esa materialidad la idea de el disciplinar y cómo se lleva adelante ese disciplinamiento. Ese disciplinamiento se va a concretizar con tres técnicas, si se quiere, de la mano de Foucault, quienes nos van a decir, por ejemplo, la sanción normalizadora, la evaluación, ¿sí? La vigilancia jerarquizada. Estos dispositivos
La vigilancia jerarquizada necesita un adulto que mira al niño, ¿sí? Pero a su vez ese adulto, que es el docente, va a ser mirado. Hay una cadena de miradas dentro de la escuela en donde todos quedan bajo control, ¿sí? Porque el docente mira al alumno, pero el docente es mirado, y todo lo que sucede en el aula es mirado. Y si miran la disposición de la escuela, en una escuela, las aulas están distribuidas de tal manera que todas pueden verse desde un punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había que tener a todas las aulas bajo control del director. Por eso es una vigilancia jerarquizada. Ahora, el director podía estar en el medio para mirar a todos y podía no estar, e igual funcionaba como mirada, aunque no esté ahí. ¿Eso por qué sucede? Porque lo que lograron construir en la subjetividad es esto que decía Débora. Son las tecnologías del yo. Lograron que cada uno construyera en su subjetividad la idea del gobierno. Te tenés que autogobernar, autocontrolar, ¿sí? Y ahí ya pasamos a la gubernamentabilidad. Te conducís dentro de este camino, porque si vos te salís de ese camino, quedas fuera de la subjetividad plural, de la subjetividad colectiva. ¿Y vos querés quedar fuera de la sociedad? No. Porque quedar fuera de la sociedad significaba, como en el gráfico muy elocuente de Tonucci que nosotros vimos, ser desecho. ¿Sí? Ser un desecho. Estabas desechado, por no decirte basura, básicamente. Pero estabas deshecho. Y no solo era basura, sino que estabas deshecho porque no eras sujeto. Piensen eso, estamos formando subjetividades. Entonces, ese que pasaba por la escuela y que le estaban diciendo que si vos no pasabas por la escuela, que si vos no cumplías con lo que te estábamos diciendo, que si vos te salías de la norma, te ibas a quedar fuera, y además ibas a ser considerado desecho, y además no ibas a progresar, y además no te ibas a desarrollar, obviamente que no vas a querer quedar fuera. ¿Está bien? Entonces logran a través de esta idea de gobierno que vos te autocontroles y te mantengas dentro. ¿Cómo lo hacían? Básicamente, vigilancia. Te estoy mirando, te estoy mirando, te estoy mirando, te estoy mirando, te estoy mirando. Y si te ibas de la norma, sanción. Te estoy mirando porque te sanciono. Te estoy mirando, te sanciono. Y además, con el examen, como que tengo las dos anteriores. No solo te miro, sino que te controlo lo que estás diciendo. Recuerden que lo que estaban buscando era moldear, no era que seamos libres, ¿sí? Era moldear, porque había que formar determinado tipo de sujeto, determinado tipo de subjetividad. Ahí es donde entra a jugar muy fuerte la relación con el concepto de poder. ¿Qué es el poder para ustedes? ¿Qué será poder? ¿Dar un orden? Dar un orden, dice Belén. A ver, ¿qué otra cosa puede ser poder? Yo leí que hablando de la pedagogía, el poder era algo necesario, totalmente distinto al poder que conocemos. Sí, a ver, vamos a ver esa idea de poder necesario. A ver, pero más allá de por ahí de eso, que ahora lo pensamos, ¿qué sería poder? Vos dijiste dar
dar un orden. ¿Qué otra cosa se les ocurre con respecto al poder? Imponer una ideología, imponer algo. Imponer algo le vamos a poner, más allá de qué ideología. ¿Qué otra cosa? Imponer tiene connotaciones negativas. Influir en otro. También vuelvo a preguntarte, ¿influir tiene connotaciones negativas? Porque imponer, sin duda. Influir, Según la intención con la que estamos influyendo en el otro. ahora vamos a ver si tiene que ver con el poder. Pero a ver, hay Igual, una idea... profe, yo creo Sí. que más allá, esto de imponer, si estamos hablando de la edad media, imponían un montón de cosas, es más, castigaban y golpeaban, entonces creo que también es una forma de imponer. Sí, pero a ver, primero nos corremos de la Edad Media porque las señores feudales, sin duda, tenían otra relación de poder. En la modernidad, que estamos hablando de que ya no hay esta cuestión de, digamos, esclavitud o de castigo, ¿no? En términos físicos, digo, o alimentario, por ejemplo, sino que estaban diciendo que iban a tratar de que logres vos querer ser parte, ¿sí? Esa era la idea, porque vos sos parte de esa subjetividad colectiva, sos parte de ese estado. ¿Cómo lo logran? A partir de estas ideas de poder. Pero es una idea de poder que no tiene que ver solamente con connotaciones negativas. Foucault habla del poder como algo positivo en tanto constructor. Para Foucault, las relaciones de poder implican construcciones de algo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a través de esas relaciones de poder, relaciones de fuerza, se construyen miradas, se construyen realidades, se construyen subjetividades. Y que el poder no es algo que alguien tenga en su mano, sino que es un juego de fuerzas, según Foucault, ¿no? Pero en cuanto a sabiduría, porque el poder, si hablamos de poder, lo tenían ciertas personas, no todos. Entonces serían como los más sabios, por así decirlo. No. Eso sería, por ejemplo, en la sociedad feudal, donde los sabios tenían su poder en relación a su saber. En la modernidad, la idea es Sería que... como empoderarse de conocimiento, vendría a ser algo así. En realidad... Porque ahí como que me perdí, cuando empezamos a hablar de poderes como que... no chau, es un concepto sencillo. Lo que yo digo es, nos corremos de la idea de que poder es algo negativo, no es algo que alguien tiene y lo imponga, sino que para Foucault el poder es algo que construye. Nosotros todo lo que estamos viendo ahora es cómo se construyó un determinado tipo de subjetividad a través de la escuela como institución y el aula como espacio material. ¿Cómo se constituyó esta subjetividad? Porque por los micropoderes, dice Foucault, por los distintos dispositivos que se llevaron adelante, se pudo hacer y lograr que el sujeto saliera pensando lo que queríamos que piense. ¿Cuáles son esos dispositivos o micropoderes? El formato, piensen en la escuela, piensen en la distribución del aula, piensen cómo están los bancos. Esa distribución de bancos, uno detrás del otro, con un docente adelante, ¿sí? Nos está mostrando a través de esa disposición, que sería el micropoder, cómo vos debías actuar frente a un adulto, vos niño, ¿sí?
¿Por qué? Porque si vos no podías hablar en el aula, y solo la autoridad la tenía el docente, no le podías discutir, y el único que hablaba era el docente porque era portador de saber, y te lo hacían saber desde que entrabas en primero hasta que salías en séptimo, claramente salís pensando que la relación que se puede dar con el adulto es esa y no hay otra. ¿Se entiende? Eso es un micropoder. A través de ese micropoder se construyó esa manera de pensar la relación con el adulto. Otra, ¿sí? ¿Quiénes iban a la escuela? ¿Los niños o los adultos? Los niños. Los niños, porque debían desarrollar su razón. Por ende, los adultos ya la tienen. Y eso estaba fuera de discusión, porque los adultos no iban a la escuela. Iban los niños. ¿Se entiende? Ya vos adulto, si no habías ido a la escuela, ya fue. Pero ¿qué ibas a querer vos de tus hijos? Que vayan a la escuela. ¿Por qué? Porque iban a ser mejores. Porque iban a progresar. Porque se iban a desarrollar individual y socialmente. Porque iban a ser parte que vos no habías logrado ser. A ver, lo que quiero que vean es que no es que esto fue así de la noche a la mañana, todos decidieron que sí, copado, no. Se estructuró, hubo un juego de fuerzas y los dispositivos que se pusieron en marcha y que triunfaron tuvieron que ver con una idea central, que era formar un determinado tipo de sujeto que pensara una determinada concepción de las cosas para ser parte de ese sujeto colectivo, para que seamos todos parte de esa sociedad moderna. ¿Se entiende o estamos haciendo quilombo? Estamos en quilombaudio. Básicamente la escuela es un producto del contexto histórico, ¿sí? La escuela nació en la modernidad. ¿Por qué? Porque había una institución que se crea para formar un sujeto determinado, no cualquier sujeto. Un sujeto mujer que sepa que la mujer es para la familia. ¿O no? Un sujeto hombre que puede moverse en el espacio de lo público. Un sujeto niño que es niño, entonces tiene estas características. ¿Sí? Un sujeto adulto que debe ser respetado. Un sujeto ciudadano que debe respetar los símbolos patrios. ¿Sí? Digamos, hay todo un dispositivo montado para lograr el objetivo. Y ahí concordamos con Pino que la escuela cumplió. Hizo todo lo que le pidieron que hiciera, ¿sí? Si hay algo que le podemos discutir es que eso lo hizo. Y que por otro lado, aquellos que defendemos la institución escolar, como institución encargada de llevar adelante la función educativa, es un dispositivo, la institución escolar, que funciona. Ahora debemos pensar, resignificar ese pensar, ¿no? Pensando el contexto de hoy, por ejemplo. Pero no podemos pensar el contexto de hoy si no vemos todas estas cosas antes, ¿sí? Porque claramente el aula, si entramos al aula y encontramos todos los bancos uno detrás del otro, nada, tiene una intención. Si los encontramos de otra manera nos sorprende. Y ojo, porque es hoy siglo XXI y estamos hablando de que fue en el siglo XIX. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué podríamos hacer? ¿Lo dejamos así? ¿Lo dejamos sin cuestionar? ¿No debatimos más? Profe, y con esta hay una escuela nueva, Sí. Waldorf, algo así, ¿puede ser? Sí, la Fuente Serena esta acá.
rompe como un poco estos paradigmas, ¿o no? Sí, a ver, está parada justamente en una posición filosófica, antropológica y demás, distinta. Pero ojo, no nos confundamos. Ojo al piojo, diría mi hija. Esto que estoy diciendo de que hay una escuela que triunfa, no quiere decir que no hubo otras propuestas pedagógicas. Todo el siglo XX estuvo colmado de otras propuestas pedagógicas, nada más que nadie las escuchó. No podían ser escuchadas, porque si no, no se cumplían los objetivos que se querían cumplir. Pero sí hubo miles de otras propuestas que luchaban justamente contra esas intenciones, que luchaban contra el sistema capitalista, que luchaban contra la enseñanza tradicional, que luchaban, ¿sí?, contra la idea de un sujeto alumno pasivo, por ejemplo. Nosotros vamos a intentar ver, o vamos a ver, mejor dicho, distintas experiencias para que ustedes sepan que hubo, que hay ahora un montón, pero que también hubo. No es que la escuela no debatió con nadie, no, se pelearon un montón. Hubo un montón de tensiones, de luchas. La de que yo les conté de Lancaster y de La Salle, fue una lucha intensa, ¿sí?, del siglo XVIII. No estamos diciendo que no hubo, hubo un montón. Nada más que triunfa la que convenía. Triunfa la que se buscaba que triunfe, porque respondía a los fines que se querían lograr. Esto era lo que a mí me interesa que vean. Y que podamos entender que la escuela hoy entonces debe ser resignificada, pero para ser resignificada tenés que ver el contexto, tenés que entenderlo hoy. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa culturalmente? ¿Qué sentidos le queremos dar? ¿Desde dónde lo vamos a dar? Hasta que eso no suceda, no logramos romper con lo que la escuela viene haciendo desde hace miles de años. Cientos de años más, no miles, cientos. Bien, más o menos, no le pregunto a Jazmín, se fue Jazmín, me abandonó Jazmín. Desistió absolutamente. Pero el resto, ¿cómo van? ¿Se va entendiendo? ¿Lorenzo? Decime que sí, Lorenzo. No, me abandonó Lorenzo también. ¿Belén? Yo por ahí me perdí cuando habló de Foucault y de poder, Bueno, ahí entonces, ya como que me destabilizó todo. Porque Foucault no leímos, ¿o sí? No, pero no quiero, pero voy a Ah. buscarles algo chiquitito, cortito, como para que tengan de sustento. Es muy complejo, pero sí para... Claro, bueno, ahí cuando citó a ese autor es como que me perdí. Está bien. Vamos a ponerle algo... Profe, se Sí. entiende, pasa que es un montón. Sí, es Pero mucha bueno, información. De no repente... es que no se entiende, pero es como que juntarla toda por ahí es más complicado, pero eso nomás. Bien, bueno. Ahí el trabajo que yo les hice, les propongo hacer, que está como tarea, digamos, es sobre el texto de Dussel, sobre el capítulo 1, que ustedes ya hicieron la reseña, con lo cual va a ser sencillo. Traten de focalizarse en... el primer punto es sacar la idea central. ¿Cuál es la idea central de ese capítulo? Ustedes que ya lo leyeron, brevemente, en un párrafo les pido. La idea central. El segundo es esta relación entre aula y gobierno, que es esto que estábamos viendo ahora. Pero la reseña no es de la introducción. Ah, tenés Claro, razón. yo hice la reseña de la introducción, ya me estaba asustando y dicen mal. Ay, sí, profe, a tener que borrar todo, ¿no? Tenés razón, Yani, me entusiasmé, pero bueno, está bien, no les hago la reseña. Entonces,
ténganlo para ustedes la reseña y hagan las preguntas. Igual las preguntas es la estructura del texto, ¿sí? Ay, no, profe, que ya me estaba infartando. Y después hay una es un cita. montón. Es un montón, pero las reseñas les ayuda. A mí me parece en particular que les ayuda porque les ordena. Pero bueno, vamos con esta tarea. Evitemos les va a servir como especie de guía, ¿sí? La tercera es una cita para ser analizada, que tiene que ver con todo lo que estuvimos trabajando hoy, ¿sí? Y vamos a ver para el encuentro que viene, si puedo mirar todo lo que están haciendo, así yo puedo ir viendo por dónde van, que eso es lo que más me interesa. Y qué pasa que por ahí se me pierden en algunos lados. ¿Les parece? No agrego para leer, solamente se concentran en este para poder cerrarlo, ¿sí? Y la próxima les digo bien todos los textos que ustedes ya tendrían que haber leído, ¿sí? Cosa de que no les quede ninguno por fuera. Y el video que les mandé, que yo no se los compartí, pero véanlo porque tiene toda la información. Yo traté de poner mi estilo, si se quiere, pero el video ayuda bastante a encuadrar. Así que véanlo. Es como el video de la otra vez que nos había compartido Pame, ¿no? ¿Vos lo habías compartido? ¿El de Pinot? Bueno, este es más o menos. Nos ayuda como a encuadrar, así que aprovechenlo. Y cualquier cosa me van preguntando, ¿sí? Traten de hacer la actividad para la vez que viene y avanzamos la vez que viene un poquito más. ¿Está bien? Bueno, profe. Entonces, Gracias. nos vemos el próximo miércoles. Que estén bien. Chao, Chao. profe. Usted también, Chao. profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao.